¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida, bienvenido a nuestro programa especial de cada semana con lo más destacado del trabajo legislativo en ambas cámaras del Congreso. Le contamos con una sesión de Congreso General. Se dio inicio al primer periodo extraordinario de sesiones en ambas cámaras del Congreso para el desahogo justamente de las leyes secundarias en materia político-electoral. Quédese con nosotros. Comenzamos. Esta semana la Comisión Permanente avaló el decreto para realizar periodo extraordinario en ambas cámaras del Congreso para debatir, analizar y aprobar leyes secundarias en materia político-electoral. Así se dieron estos trabajos. Con 35 votos en pro y una abstención, el Pleno de la Comisión Permanente avaló un decreto que convoca a las cámaras de diputados y senadores a celebrar un periodo de sesiones extraordinarias a partir del 14 de mayo. Según el acuerdo, la sesión de Congreso General para la apertura del periodo extraordinario se celebrará el mismo día 14 a las 11 horas. El acuerdo también establece que las presidencias de las mesas directivas de cada cámara convocarán a sesiones en fechas que consideren oportunas. Cada cámara realizará la correspondiente clausura del periodo de sesiones extraordinarias una vez atendidos los asuntos acordados. En la Cámara de Senadores se revisarán los siguientes asuntos: la toma de protesta de 7 comisionados del órgano garante de transparencia, el dictamen que expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, además, el dictamen que expide la Ley General de Partidos Políticos. Se contempla también la toma de protesta de la senadora Alma Lucía Arsaluz Alonso, suplente de la senadora Ninfa Salinas. En el periodo extraordinario, la Cámara de Diputados se ocupará de los siguientes asuntos: la minuta que reforma el artículo 41 de la Constitución Política, un acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se reelija al Contralor General del Instituto Nacional Electoral. Además, la minuta que expide la Ley General en materia de delitos electorales, el turno a comisiones de minutas remitidas por la colegisladora, así como los acuerdos propuestos por los órganos de gobierno de la Cámara de Diputados. Una vez aprobado el decreto, la mesa directiva de la Permanente procedió a su declaratoria de aprobación. La Comisión Permanente aprueba el decreto por el que se convoca a las cámaras de diputados y de senadores del Congreso de la Unión a celebrar un periodo de sesiones extraordinaria durante el actual receso del segundo año de ejercicio de la 62ª legislatura. El decreto se remitió a la Cámara de Diputados y al Senado de la República y se ordenó su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Fue en Palacio Legislativo de San Lázaro donde se realizó la sesión del Congreso General para dar paso al periodo extraordinario de sesiones al que fue convocado por la Comisión Permanente. El presidente de la Cámara de Diputados dio la lectura de esta manera. Veamos. La 62ª legislatura del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos abre hoy, 14 de mayo de 2014, el primer periodo de sesiones extraordinarias del segundo receso del segundo año de ejercicio, a que fue convocado por la Comisión Permanente. Al término de la declaratoria se entonó el himno nacional y se dio lectura a los motivos que originaron la convocatoria de la Comisión Permanente. Pero, ¿cómo se dieron los trabajos del primer periodo extraordinario en el Senado de la República? Aquí le contamos. El senador Miguel Ángel Chico Herrera, presidente de la Comisión de Reforma del Estado, fundamentó el dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que reforma diversos ordenamientos en la materia y deroga el COFIPE. El legislador aseveró que la reforma garantiza la imparcialidad de los órganos electorales. Estamos plenamente convencidos de que la expedición de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales será un paso fundamental en la modernización de nuestro sistema de elecciones y en la consolidación institucional de México. La normatividad, dijo el senador, establece fundamentos para la fiscalización de los recursos e identifica aquellas aportaciones de origen dudoso. Amplía el derecho del voto de mexicanos en el extranjero para hacerlo efectivo en los casos de los senadores, gobernadores y el jefe de gobierno del Distrito Federal. Y al concluir la intervención del presidente de la Comisión de Reforma del Estado, se decretó un receso que concluyó aproximadamente a las 5 de la tarde. Bueno, reiniciar la sesión, la presidenta de la Comisión de Gobernación, la senadora Cristina Díaz, destacó la nueva distribución de funciones del INE. Explicó que la reforma prevé 2 debates obligatorios entre candidatos a la presidencia, los cuales deberán ser transmitidos en medios concesionarios públicos. Respecto al procedimiento especial sancionador, detalló que se crean 2 salas especializadas del Tribunal Electoral del Poder Judicial. Respecto al prorrateo, explicó lo siguiente. En cuanto al prorrateo, se estableció una fórmula más clara y justa
En el caso de campañas federales, si se suman más de 2 candidatos a senadores o diputados federales, el porcentaje se va a dividir entre los que se involucran según la campaña que corresponda, y este mismo supuesto será aplicable al caso de las campañas locales. El presidente de la Comisión de Justicia se congratuló de que, pese a los augurios que señalaban que el Congreso no lograría concretar las reformas secundarias en materia electoral, estas se lograron redactar por senadores en las instalaciones de la Cámara Alta. Esta negociación y la reforma que hoy presentamos, las leyes reglamentarias, los 2 dictámenes, se construyeron en los salones del Senado de la República por senadoras y por senadores de la República. Enfatizó el senador además que las modificaciones permiten garantizar el sistema representativo y erradicar cualquier intento por alterar los procesos electorales, y que las atribuciones que le fueron delegadas al INE permitirán garantizar procesos electorales idénticos en cualquier zona de la República Mexicana. Bueno, posteriormente el senador Alejandro Encina Rodríguez, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, enumeró que entre los cambios previstos en este dictamen están las sanciones específicas a los servidores públicos que incurran en faltas administrativas, en particular en el control y manejo de los recursos en la elección. Hemos dotado de una fuerza monumental al Instituto Nacional Electoral, que de hecho, yo lo he sostenido en distintas ocasiones, prácticamente se le dota de un poder metaconstitucional, porque en el momento en que decida la atracción total de un proceso electoral en un estado, de facto estará emitiendo una declaración de desaparición de poderes en la entidad en donde se haga atracción de este proceso electoral. Hoy el INE, con el voto de 8 de sus consejeros y consejeras, de facto pueden borrar a un gobierno local en cualquier entidad. Bueno, destacó la instauración de una fórmula equitativa para incluir las aportaciones de militantes, afiliados y particulares a partidos políticos hasta en el 2% del financiamiento público total. Luego de la fundamentación se dio paso a los posicionamientos de los grupos parlamentarios, siendo la mayoría de los legisladores quienes externaron su voto a favor del dictamen, destacando cada uno temas particulares, con excepción del Partido del Trabajo, que criticó la reforma. En la reforma constitucional hablamos de un esperpento, y eso es lo que es esto, es un esperpento. Le llaman híbrido al esperpento, pero el esperpento es una centralización de responsabilidades que corresponden a los estados. Estamos en un proceso de centralización constante en el Senado de la República. Hoy venimos a responderle a la ciudadanía con resultados. Hemos definido reglas claras sobre candidaturas independientes, sobre candidaturas comunes en las entidades federativas, sobre el voto de mexicanos en el extranjero. Que tenemos un avance significativo en el tema del voto de los mexicanos en el extranjero. No es cosa menor que hayamos logrado que 12 millones de mexicanos y de mexicanas, de paisanos y paisanas que viven especialmente en los Estados Unidos, hoy vayan a poder tener a través de los consulados una credencial de elector. El clamor del migrante es que quiere voz, voto y foto. Y las tres hoy avanzan porque se permite la credencialización desde el exterior, se permite no solamente el voto postal, se añade el voto presencial y se permiten las bases para generar el voto electrónico. Se plantean modificaciones sustanciales a prácticamente todo el sistema electoral mexicano, que entre otros aspectos contempla nuevas formas de participación ciudadanas, como las candidaturas independientes o las consultas populares. Ya en la discusión a favor y en contra, la senadora de Nueva Alianza, Mónica Arreola, si bien se congratuló por la posibilidad de que da la reforma para la participación ciudadana, explicó que los umbrales que se solicitan son muy elevados, por lo que cuestionó la aplicación. Ante la evidente posibilidad de que los porcentajes exigidos se conviertan en barreras de contención
para obtener el registro de candidatos independientes, deberíamos, compañeros y compañeras senadoras, reconsiderar la reducción del porcentaje. La legisladora Laida Sansores señaló que el proyecto a discusión elimina la posibilidad de los ciudadanos para participar en los procesos electorales, empoderando en contraste la partidocracia en el país. Las cúpulas partidistas aceitan bien y le dieron la espalda a los ciudadanos. Ganaron los partidos políticos, perdió los de siempre, perdieron los ciudadanos, ganan los intereses de unos cuantos, pierde el pueblo de México. Quien destacó que la reforma establece la paridad de género fue la senadora Dolores Padierna, lineamiento que calificó como un gran logro de quienes buscan abrir los espacios para las ciudadanas. Pese a ello, realizó serias observaciones a la redacción final. Concreta el anhelo de la larga lucha de las mujeres en la conquista de nuestros derechos. La redacción de este derecho mayúsculo en las leyes secundarias carece de claridad y contundencia. Es un lenguaje que no garantiza la paridad. En esta discusión, diversos senadores del PRD subieron a tribuna a razonar su voto. Después de que legisladores subieron a tribuna diversos temas del dictamen a discusión, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales se sometió a votación, quedando aprobado con 113 votos a favor, 7 en contra y 0 abstenciones. En consecuencia, queda aprobado en lo general y los artículos no reservados del proyecto de decreto. Una vez aprobado, se pasó a la presentación y discusión de reservas. Durante la discusión en lo particular, se informó al Pleno que las comisiones dictaminadoras presentaron un paquete de reservas a más de 60 artículos del proyecto, las cuales fueron aprobadas para reincorporarse al dictamen con una votación de 107 votos en pro, 5 en contra y 0 abstenciones. Las reservas presentadas en lo individual por senadores no fueron aceptadas por la Asamblea y se aprobaron en los términos del dictamen con 97 votos en pro, 6 en contra y 0 abstenciones. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional. Bueno, se informó además que no habría debate a favor y en contra, por lo que se procedió a la votación en lo general del dictamen y este se aprobó con 107 votos en pro, 5 en contra y 0 abstenciones. En consecuencia, queda aprobado en lo general y los artículos no reservados del proyecto. En el contexto del debate en lo particular, se dio lectura a una serie de reservas consensadas por las comisiones dictaminadoras. Entre ellas se encuentran disposiciones sobre la austeridad en el gasto de los institutos políticos, regulación de las coaliciones y elecciones internas en los partidos políticos. Bueno, y luego de que el Pleno del Senado aprobó la incorporación de estas reservas al dictamen que expide la Ley General de Partidos Políticos, estas se sometieron a votación nominal, se validaron con 110 votos en pro, 4 en contra y 0 abstenciones. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Partidos Políticos. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional. Veamos ahora otros asuntos analizados por el Senado de la República en este primer periodo extraordinario previo a su clausura. Y bien, en la sesión extraordinaria también rindieron protesta ante el Pleno del Senado de la República los 7 comisionados del nuevo Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se les ha conferido de comisionados del organismo garante de transparencia y derecho a la información, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión. Si así no lo hicieran, que la nación se los demande.
Así, el Pleno del IFAE quedó conformado de la siguiente manera, siendo sus integrantes Francisco Javier Acuña Llamas, Rosendo Evgeny Monterrey Chepov, Óscar Mauricio Guerra Fort, María Patricia Cursin Villalobos, Joel Salas Suárez, Jimena Puente de la Mora y Areli Cano Guadiana. Ellos serán los propios integrantes quienes pues decidan quién presidirá el pleno del nuevo órgano para desempeñarse por un periodo de 3 años, el cual deberá rendir un informe anual al Senado. Al finalizar los trabajos, el presidente del Senado reconoció la labor de los legisladores por aprobar proyectos de ley importantes, dijo, para la vida democrática del país, así como consolidar los avances de las reformas constitucionales en materia de transparencia. Luego de ello procedió a la clausura del periodo extraordinario de sesiones. La Cámara de Senadores de la 62ª legislatura del Honorable Congreso de la Unión declara concluido el periodo de sesiones extraordinarios correspondiente al segundo receso del segundo año de ejercicio constitucional. Hacemos una breve pausa y regresamos en unos momentos con los trabajos del periodo extraordinario de sesiones en la Cámara de Diputados.